Vamos a ver algunos aspectos generales de las funciones hiperbólicas. Como ustedes saben, las funciones hiperbólicas en realidad son funciones exponenciales que parten de las relaciones de la función coseno hiperbólico de x, en la que se suman los dos exponenciales básicos, e a la x más e a la menos x sobre 2, y de la función g de x igual seno hiperbólico de x igual a e a la x menos e a la menos x sobre 2. Déjenme ver si mejoro el enfoque. Ya, creo que ahí mejora. A ver, supongamos que quiero relacionar coseno y seno mediante una resta de las dos funciones. Es decir, coseno hiperbólico de x menos seno hiperbólico de x. El resultado de esto sería la resta de sus equivalentes en exponenciales. Sería e a la x sobre 2 más e a la menos x sobre 2. Para el coseno de x menos e a la x sobre 2, menos por menos sería más e a la menos x sobre 2. He repartido el 2 para cada uno de los términos del numerador. Y eso me va a permitir, en este caso, este se eliminaría con este. Y este sumaría 2 veces e a la menos x sobre 2. Con lo cual el resultado sería e a la menos x. Es decir, tendría una relación básica de resta de las funciones hiperbólicas coseno-seno, en el que el resultado es e a la menos x. Podría ser lo mismo sumando las dos, por ejemplo, ¿no es cierto? Para ver qué se obtiene. Es decir, sumando e a la x sobre 2 más e a la menos x sobre 2 con e a la x sobre 2 menos e a la menos x sobre 2. Ahora los que seguirían serían estos, y esto sería 2 veces e a la x sobre 2, con lo cual serían los 2. Y el coseno hiperbólico de x más el seno hiperbólico de x sería igual a e a la x. Siendo básicas, podrían resultar útiles para seguir haciendo análisis respecto de la forma en la que pueden relacionarse las funciones seno y coseno. Por ejemplo, una relación un poco más compleja sería hacer la función seno hiperbólico de la suma de dos variables. Por ejemplo, si es que interactúan las variables x y y dentro de una sola función. ¿A qué podría ser igual esto? Evocando las relaciones de suma de ángulos y resta de ángulos de las funciones trigonométricas. Podría haber un símil con las funciones hiperbólicas. Podría averiguarlo de esta manera, pero tendría que hacer todo el desarrollo de aquello a lo que equivale en forma de exponenciales. El seno hiperbólico sería el exponencial de la suma de las variables, es decir, x más y
a la que tendría que, si voy a hacer seno, tendría que ser la resta de e a la x más y sobre 2. Y el desarrollo de esto sería ya un poco más elaborado, ¿no es cierto? Porque el e a la x más y sería e a la x por e a la y menos e a la x por... A ver, perdón. Este de aquí tendría que ser el negativo de la suma de las dos variables, ¿no es cierto? El negativo de la suma de las dos variables sería, despejando de aquí, e a la menos x menos y, ¿no es cierto? Entonces sería e a la menos x por e a la menos y. Todo esto tendría que estar dividido para... Ahora sí podría ser útil esto, porque yo le podría sustituir. Yo podría sustituir aquí el e a la x por su equivalente, que es la suma de coseno más seno. Para e a la x sería coseno hiperbólico de x más seno hiperbólico de x. Eso sería e a la x. Eso multiplicaría por e a la y, que sería lo mismo, pero con y en lugar de la x, es decir, coseno hiperbólico de y más seno hiperbólico de y. Con eso tendría el producto e a la x por e a la y. Bueno, si bien es cierto, se está complicando, pero hay posibilidades de simplificación. E a la menos x sería la resta de los dos, es decir, coseno hiperbólico de x menos seno hiperbólico de x. Yo multiplicaría a e a la menos y. Y a la menos y sería lo mismo con y, es decir, coseno hiperbólico de y menos seno hiperbólico de y en lugar de e a la menos. Todo esto estaría dividido para... Si hago los productos, tendría este por los dos. Coseno hiperbólico de x por coseno hiperbólico de y más coseno hiperbólico de x por seno hiperbólico de y. Y este por los dos sería más seno hiperbólico de x por el coseno hiperbólico de y más seno hiperbólico de x por el seno hiperbólico de y. Habría hecho este producto. Y tendría que restarle este. Voy a hacer aquí para hacer luego la resta de esto menos de esto. Sería coseno hiperbólico de x por coseno hiperbólico de y. Luego este por este sería menos coseno hiperbólico de x, seno hiperbólico de y. Y luego este por los dos, que sería menos coseno, bueno, contra seno. Seno hiperbólico de x por coseno hiperbólico de y. Y luego sería menos por menos, sería más. Como mantengo el menos fuera, puedo poner los signos que me van saliendo para luego hacer un solo cambio. Sería seno hiperbólico de x por el seno hiperbólico de y. A ver. Como estos van a llevar el signo cambiado cuando salgan del menos, por lo menos este de aquí, con este de aquí ya se eliminaría. Estos de aquí van a sumarse. Estos de aquí también van a sumarse. Y estos de aquí van a restarse, por lo tanto, estos también se eliminarían. Lo que quedaría es esto más esto. Menos por menos es más, sería 2 coseno hiperbólico. No olviden que esto está dividido para 2. 2 coseno hiperbólico de x, seno hiperbólico de y, serían estos dos.
Y luego tendría más 2. Seno hiperbólico de X, coseno hiperbólico de Y. Sobre 2. Serían los 2. Y tendría que la suma de dos variables es la composición de los cosenos y senos hiperbólicos, ¿no? De X y de Y. Es decir, coseno hiperbólico de X, seno hiperbólico de Y, más seno hiperbólico de X, coseno hiperbólico. Si hicieran la misma relación para el coseno, en la que suman las dos, así como el seno en las trigonométricas es la mezcla de seno con coseno, en el coseno solemos ver que salen separados los valores de coseno y seno. Si es que hacemos lo mismo, vamos a ver que esta igualdad nos va a resultar, ¿no? Eso ya podrían hacerlo ustedes. Como coseno hiperbólico de X, coseno hiperbólico de Y. Y no sale con menos, sino sale con más. Seno hiperbólico de X, seno hiperbólico de Y. Cuando esto de aquí puede resultar útil, cuando tengo dos variables en seno o en coseno, para tratarlas por separado, dentro de seno y dentro de coseno, por separado. Pero también, ¿qué pasa si es que X es igual a Y? Si X es igual a Y, lo que tendría es el seno hiperbólico de X más X. Y el seno hiperbólico de X más X sería el seno hiperbólico en trigonometría diría del ángulo doble. Aquí tendría que ser, o decir, de la variable doble, el doble de X. Según esto sería igual seno hiperbólico de X por el seno hiperbólico de X mismo, porque Y es igual que X, más el seno hiperbólico de X por el coseno hiperbólico de X. Es decir, como estas dos son iguales, esto sería el doble del coseno hiperbólico de X, seno hiperbólico de X. Y en ese sentido se parece un poco a la fórmula de la trigonométrica del ángulo doble, que sería el seno el seno hiperbólico de la variable doble sería 2 coseno hiperbólico de X, seno hiperbólico de X. Y podría ser lo mismo con el coseno hiperbólico de X más X, que sería el coseno hiperbólico de 2X. Coseno hiperbólico de la variable doble. Este se convertiría en coseno hiperbólico de X por el coseno hiperbólico de X mismo, más el seno hiperbólico de X por el seno hiperbólico de X. Esto sería coseno hiperbólico por coseno hiperbólico sería coseno hiperbólico al cuadrado de X más el seno hiperbólico al cuadrado de X. Aquí podría escribir, a ver, estoy omitiendo los recuadros, ¿no? Estos serían los recuadros. Aquí tendría otro recuadro. Y aquí tendría que escribir otro recuadro, que sería el coseno hiperbólico de 2X igual al coseno hiperbólico al cuadrado de X más el seno hiperbólico al cuadrado.
De aquí también podría despejar la variable mitad. Sería la mitad de esta. Es decir, el seno hiperbólico de x también podría ser escrito como 2 veces el coseno hiperbólico de x por, de x sobre 2, la mitad de este. Mitad de x sería x sobre 2 por el seno hiperbólico de la mitad de este, que sería x sobre 2. Mientras que este de aquí, la variable mitad del coseno hiperbólico de x sería el coseno hiperbólico al cuadrado de x sobre 2 más el seno hiperbólico al cuadrado de x. Con esto de aquí ya tendríamos buena parte, ¿no?, de las relaciones entre funciones hiperbólicas. También podría, como ustedes se fijan, por ejemplo, obtener el seno de la suma y dividir para el coseno de la suma sí misma, ¿no?, lo cual les daría seno sobre coseno, les daría la tangente. Entonces podría poner el coseno hiperbólico, es decir, toda la trigonometría que normalmente se hace para identidades puede ser trasladada acá mediante la suma resta de exponenciales. Sería coseno hiperbólico de x, seno hiperbólico de y, más seno hiperbólico de x, coseno hiperbólico de y en el numerador y dividir para el coseno hiperbólico de x, coseno hiperbólico de y, más el seno hiperbólico de x, seno hiperbólico de y. Esto al numerador y esto al denominador. Y le divido para el que más convenga. Puede ser coseno hiperbólico de x, coseno hiperbólico de y. Si divido para esto, ya lo demás no tengo alternativa que ponerlo a mí. Coseno hiperbólico de x, coseno hiperbólico de y, coseno hiperbólico de x, coseno hiperbólico de y. Entonces sería suma de esta fracción, coseno hiperbólico de x, coseno hiperbólico de y. Seno sobre coseno es tangente de la suma de dos variables. A ver, todas son hiperbólicas, ¿no? Tangente hiperbólica. A ver, este se va con este, esto queda tangente. Esto se va con esto queda tangente. Esto con esto y esto con esto queda 1. Y aquí esto queda tangente y esto queda tangente. Sería tangente hiperbólica de y más tangente hiperbólica de x sobre 1 más tangente hiperbólica de x, tangente hiperbólica de y. Tal vez para fórmula quede mejor poniendo primero el x. Pero como es suma, da lo mismo. Entonces, fíjense la cantidad de relaciones que pueden obtenerse para las funciones hiperbólicas al hacer o partiendo de esta relación simple de suma resta de seno y coseno.
Al verle así podría parecer que tiene su complicación, pero si ustedes se fijan, termina siendo más fácil que la misma trigonometría. Lo que sí habría que hacerlo, por ejemplo, ustedes podrían sacar, como quien estudian ya para las evaluaciones, podrían sacar, por ejemplo, la cotangente, sería interesante, dividiendo esto de aquí para seno hiperbólico de X por seno hiperbólico de Y, por ejemplo. Eso les daría cotangente. Y toda la fórmula quedaría para la cotangente hiperbólica de la suma de dos variables. Y así mismo podrían hacer para secante y cosecante. Entonces, con esto se completarían ya todas las relaciones trigonométricas que podemos hacer a partir de allí. A ver, otro aspecto de importancia en esto, así como las funciones hiperbólicas son relaciones de suma-resta entre exponenciales, las hiperbólicas inversas son relaciones entre logaritmos. ¿Cómo podría establecer un procedimiento para visualizar dónde están los logaritmos dentro de las funciones hiperbólicas inversas? Para eso se podrían hacer los siguientes procedimientos. Esto es importante porque al momento de resolver derivadas de integrales, ustedes verán que en los textos las funciones hiperbólicas normales les relaciona con exponenciales, mientras que las relaciones hiperbólicas inversas las relacionan con logaritmos. Es posible que nuestras respuestas, ¿no? Tengan simplemente, siendo correctas, tengan una forma no logarítmica. ¿Cómo hacer para colocar eso en forma logarítmica? Ese sería el problema. A ver, eso se resolvería así. Las funciones inversas. Voy a partir con coseno hiperbólico inverso. Esa es la inversa. Ya he hecho todo el análisis. Pero ahora voy a hacer un análisis distinto. Suponiendo que ya tengo esto establecido, es decir, ya está hecha la ficha, puedo hacer un razonamiento distinto en el que despejo X para que se convierta en el coseno hiperbólico de Y. Y poder sacar de aquí la forma exponencial que me va a llevar luego, invirtiendo el proceso, a la forma logarítmica. Si yo despejo X, el coseno hiperbólico de Y, es E a la Y más E a la menos Y sobre 2. Porque la variable es Y. Despejando de aquí, este 2 que está dividiendo pasaría multiplicando la X. Es decir, 2X sería igual a E a la Y más E a la menos Y, que no es más que 1 sobre E a la Y. Fíjense, estoy haciendo un procedimiento completamente distinto al que realicé para determinar el cálculo diferencial de las funciones hiperbólicas inversas. Estoy yendo por el otro camino. El común denominador de estos tres sería E a la Y. E a la Y para 1 sería 1 por 2X, sería 2X E a la Y. E a la Y para 1 sería E a la Y por E a la Y sería E a la 2Y. Más E a la Y para E a la Y sería 1 por 1. Puedo eliminar este. Y tendría la relación E a la 2Y. Este pasa al otro lado, restando 2X E a la Y más 1.
Si paso todo acá, es porque esto puede quedar igualado a C. Ahora voy a hacer un cambio de variable. Voy a hacer que a la y sea b, v. Para que le eleva resto al cuadrado. Y a la 2y sea b al cuadrado. Y me quedaría que esta ecuación se convierte en b cuadrado menos 2x por b más 1 igual a c. Si toman esto como una función, o perdón, una ecuación cuadrática, el valor de a sería el coeficiente de este, que es 1. El valor de b sería el coeficiente de b, que sería menos 2x. Y el valor de c sería 1. De ahí podrían obtener el valor de b como o mediante la ecuación cuadrática para resolver b, que sería menos b, o sea, menos por menos más 2x, más menos la raíz de b al cuadrado, que sería 4x al cuadrado, menos 4 por a y por c. Todo esto dividido para 2 por a. Esto resolvería el valor de b como 2x más menos. Esto sería 4x cuadrado menos 4. El 4 saldría como raíz de 4, que sería 2. Raíz de x al cuadrado menos 1. Todo esto sobre 2. Se van los 2. Y el valor de b ha sido x. Esto de aquí es un apunte que se hizo. El valor de b sería x. Voy a tomar solamente la respuesta de términos positivos. X más la raíz de x al cuadrado menos 1. Para igualarle a lo que vale b, que sería e a la y, es decir, e a la y sería igual a x más la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Ahora, si la variable fuera y, que de hecho es y, podría conseguir esa variable simplemente aplicando el logaritmo a ambos lados, para que el logaritmo se vaya con el exponencial y la variable y quede despejada como logaritmo natural de x más la raíz de x al cuadrado menos. Despejando esto de aquí, no es necesario el módulo porque la y solamente acepta valores positivos, ustedes acuérdense, ¿no? Aunque le podrían poner, si tienen alguna situación, a veces es mejor acostumbrarse a poner módulo en lugar de paréntesis cuando se trata de logaritmos. Pero bueno, esta sería la respuesta de y, pero ¿cómo interpretar esta respuesta respecto de lo que es el coseno hiperbólico inverso de x? A ver, ¿qué resolvería esto? Ustedes tienen una integral que hace un momento resolvieron. Y era la integral de x a ver. Ya.
La integral de dx por la raíz cuadrada de a ver, si no estoy mal, tenían la relación 1. A ver si se ve ahora. Resolvimos para el coseno, ¿no? El número. Pues dice lo siguiente. La integral de dx por la raíz de x al cuadrado menos 1. Ustedes llegaron a la conclusión de que eso es igual al coseno hiperbólico inverso de x más una constante. Entonces, solo aquí podrían escribir o reescribir la respuesta, diciendo que la integral de dx sobre la raíz de x al cuadrado menos 1 ¿no es cierto? Sería igual a lo que esto representa, que sería la y. Pero la y acabamos de ver que es esto. Es decir, esto y cotangente hiperbólico inverso de x es lo mismo. Esto y cotangente hiperbólico inverso de x son lo mismo. Por lo tanto, la integral de esto se podría escribir como un logaritmo. Como el logaritmo natural de x más la raíz de x al cuadrado menos 1, más una constante. Es decir, hay una forma mediante función hiperbólica de obtener la integral o una integral de este tipo. Otra es la forma de logaritmo y se consigue el objetivo de relacionar las hiperbólicas inversas con su forma logarítmica. Ahora, ustedes saben que esto de aquí les llevó a otra fórmula. Esto les llevó a la fórmula de u sobre la raíz de u al cuadrado menos a al cuadrado. Ustedes allí dijeron que eso era igual al coseno hiperbólico inverso de u sobre a más una constante. ¿Cuál sería la forma logarítmica de esta respuesta? La forma logarítmica de u sobre la raíz de u al cuadrado menos a al cuadrado sería igual, según esto, a logaritmo natural de la variable sería u sobre a más este de aquí que sería la raíz cuadrada de u sobre a al cuadrado menos 1 más una constante. Esto ameritaría un desarrollo porque así tal cual no lo van a encontrar. Esto de aquí sería lo mismo que decir logaritmo natural de u sobre a más la raíz cuadrada de todo dividido para al cuadrado sería u al cuadrado menos a al cuadrado. Si saco raíz sería esto sobre a. Por lo tanto sería logaritmo natural de u más raíz cuadrada de u al cuadrado menos a al cuadrado sobre a. Y aquí tienen una división, ¿no? Un numerador y un denominador, y los logaritmos pueden separarse. El logaritmo natural sería del numerador menos el logaritmo natural del denominador. El logaritmo natural del denominador sería logaritmo natural de a,
que si A es una constante, sumaría a esta constante y la constante sería única. Es decir, a esto me bastaría sumarle C para resolver la integral de du sobre la raíz de u al cuadrado menos algo. Con lo mismo, podríamos establecer los razonamientos para resolver. ¿Cuál sería la forma análoga para seno hiperbólico inverso de x en forma de logaritmo? Tendría que volver a hacer el procedimiento colocando menos en la interacción de las dos. Sería, ¿no es cierto?, de despejar en base de e a la y menos de a la menos 10 sobre 2. Al hacer todo el procedimiento, lo que obtienen es la forma del logaritmo de x más la raíz de x al cuadrado más. También podrían ponerle 1 más x al cuadrado, pero esta es la más común. También podrían ejercitarse haciendo la tangente inversa de x, que en su forma logarítmica es 1/2 del logaritmo natural de 1 más x sobre 1 menos x. Podrían trabajar todo esto para la solución general con u sobre a y trabajar también esto para la solución general u sobre a, tangente inversa de u sobre a. Entonces, fíjense cómo van adecuando y empiezan a obtener muchas más fórmulas, ¿no?, de las integrales que me dan como resultado las funciones hiperbólicas inversas. Hagamos un ejemplo usando lo que hemos dicho. Pongamos que quieren hacer la integral de dx sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 6x más 13. Hacer esta integral de aquí sería un tanto difícil, de hecho no se puede hacer con sustitución, pero tampoco es coger y aplicar una fórmula, sino es preparar la forma y encima que les pide que le den la solución con respuesta logarítmica, supongamos. De aquí irnos a un logaritmo podría estar complicado. Sin embargo, si ustedes, por ejemplo, este cuadrado de aquí, que no es perfecto, le convierten a cuadrado perfecto, el procedimiento podría relacionarse con lo que estamos haciendo en este momento. Es decir, la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 6x necesitaría añadirse la mitad de esto al cuadrado. Es decir, 6 sobre 2, 3 al cuadrado, 9. Pero tengo 13, entonces le añado el 9. Y para llegar a 13 le añado 4. 9 más 4 es 13. Lo cual les permitiría trabajar como la integral de dx sobre la raíz cuadrada de esto de aquí. Puedo ponerle como un solo cuadrado perfecto, que sería x menos 3 al cuadrado más 4
que sería el cuadrado de 2, sería más 2 al cuadrado. Y esto de aquí le convierten a la forma u de u a través de un cambio de variable. Es decir, hacen x menos 3 igual a u. O al revés si quieren, ¿no? U igual a x menos 3. Du sería igual a dx. No tendría problema de ser sustituida directo. El valor de a, ¿es cierto? Sería 2. Y esto se convertiría el de x en du. X menos 3 en u al cuadrado más el a, que es igual a 2 elevado al cuadrado. Puedo ponerle 2 al cuadrado, sabiendo que a es 2. Aunque si gustan después le cambian. Si les da dificultades con la fórmula general. Este de aquí no es igual que esto. Es con más. Si hacemos este procedimiento, vemos que la suma de cuadrados está en el seno hiperbólico inverso. Es decir, esto de aquí, según los formularios que hicimos ayer, esto de aquí se resolvería con seno hiperbólico inverso de u sobre a. Y el seno hiperbólico inverso de u sobre a. Según esto. ¿No es cierto? Sería logaritmo natural. Cada vez que veo la x tendría que poner a lo que corresponde, que sería la variable, ¿no es cierto? La variable u sobre a. Ya, u sobre a más la raíz cuadrada de u sobre a al cuadrado más 1. Este de aquí sería logaritmo natural de, según el procedimiento que ya hice hace un momento. ¿Se acuerdan? Eso no va a variar mucho, salvo que el signo de x era menos, ahora es más. Será igual a u más u al cuadrado más a al cuadrado más una constante. Por lo tanto, esto sería el logaritmo natural y rehaciendo las variables. U es x menos 3, sería x menos 3 más la raíz de u al cuadrado, que sería x menos 3 al cuadrado más a al cuadrado. Pero a es 2, entonces sería 2 al cuadrado más 4, más una constante. Entonces han llegado a la forma logarítmica de la integral de x sobre la raíz de x al cuadrado menos 6x más 13 como logaritmo natural de x menos 3 más la raíz cuadrada de esto, que sería esto, es decir, x al cuadrado menos 6x más 13 más una constante. Esto de aquí, ustedes hubieran llegado a una solución con seno hiperbólico inverso. Pero si les pide la forma logarítmica, en el texto ustedes encuentran, supongamos, esta respuesta y van a pensar que es raro, cuando en realidad solamente son formas de escribir, como funciones hiperbólicas inversas, llevadas en este caso a su forma logarítmica. Esto es muy importante saber para evitar confusiones en las que, a pesar de estar haciendo bien los procedimientos, puedo pensar que me estoy equivocando.
A ver, chicos, esta clase les doy, y bueno, ya les subo, ya les mando las fotos, con la intención de que el día jueves ustedes hagan una clase eh, por grupos, ¿no? Para que se aseguren de que todas las fichas, todas las tareas y todos los ejercicios complementarios los tienen completos y lo pueden subir ya a la plataforma para yo poder ya calificarlas. Y además de eso, para que en base de estas explicaciones pueda quedar absolutamente claro, ¿no? Las funciones hiperbólicas y sus inversas y ya también ahora sus relaciones. De tal manera que el resultado 4 quede plenamente conseguido y ustedes estén seguros de ello de cara a la evaluación que según me pidieron, ¿no? Si no me equivoco. Queda para el día, me confirmo, ¿no? La evaluación de ustedes queda para el día lunes 31 de mayo, de 2 a 4. ¿Estoy bien? Sí, profe. Ya. Eso sería entonces. Y ya después de esa evaluación, pues ya vamos hacia la segunda parte del interciclo, en la que básicamente trabajaremos las aplicaciones de todo esto. ¿Les parece? Profe, ¿y hasta cuándo hay como subir todos los trabajos? Les puedo dar hasta el día viernes, pero reúnanse el jueves y vean que tienen todo listo. Me ha pasado 2 casos de un jefe de grupo que les ha dicho al grupo que ha subido y el rato del rato no ha subido y se quedan con mala nota. Entonces, asegúrense de reunirse, de ver que todo esté subido y de estudiar. Reúnanse el jueves y vean que hasta el viernes esté todo. Viernes 21. Profe, ¿las fichas son hasta esta clase? Las fichas son hasta esta clase, así es. Ya, gracias. Ujú. No sé si tienen alguna otra pregunta. Hasta aquí va el examen interciclo. También, Esta clase. exacto. Hasta aquí va el examen interciclo. Funciones hiperbólicas y sus relaciones. Listo, profe, gracias. Ya, chicos. Entonces, en el resultado de aprendizaje 4 van a encontrar los botoncitos para subir las fichas, que incluyen las fichas del resultado de aprendizaje, es decir, de las clases, y además las fichas de cada una de las funciones con sus inversas, ¿no? El otro botoncito que va a ser para los ejercicios complementarios, son 4 resultados, son 15 por cada resultado, son 60 ejercicios. Y el otro botoncito para las tareas. Las fichas solamente tienen el enunciado de la tarea, no la resolución. Las grupales, ¿no? Las fichas. Pero las tareas sí tienen ya el enunciado de la tarea y la resolución de la tarea, que es individual. Eso sería, chicos. ¿Alguna duda? Profe, disculpe el ensayo. ¿Cómo? El ensayo. El ensayo va a quedar para el próximo interciclo. Ya, profe. Profe, Sí, yo tengo una pregunta. claro. Con respecto a los ejercicios que toca de hacer del resultado de aprendizaje 1, ¿Ya? estoy un poquito confundido ahí porque en sí el resultado de aprendizaje 1 era solo la tarea 1 y Sí. nosotros ahí lo que usted nos pidió en esa tarea fue demostrar las reglas de las antiderivadas y las Ajá, reglas de las antidiferenciales. ajá. Entonces, ¿qué ejercicios más o menos haríamos en el resultado de aprendizaje 1? Ejercicios, esos ejercicios son los más fáciles porque tienen que plantear aquellos que se pueden hacer directamente. Ustedes ya hicieron las demostraciones, por lo tanto,
Los ejercicios son solamente aquellos que se pueden plantear y que uno sabe la respuesta directamente. Ah, ya, listo, Por profe. ejemplo, ya aprovechando que estoy aquí, ¿no? Este podría ser un ejercicio que se podría resolver con esto, ¿no? Porque la integral de a la 2x de x es directa, ¿no es cierto? Es eso mismo. Es decir, e a la 2x, ¿no? Multiplicado, en este caso, por el 2, que pasaría a ser un medio. Es decir, sería un medio de e a la 2x más c. O sea, aquellos que son directos. Esos son los ejercicios del resultado 1, porque es la demostración de lo que ya se sabe. Es decir, si puedo hacer la derivada, puedo hacer la integral. Otra sería la derivada con respecto a x del logaritmo natural de x más 1, por ejemplo. El resultado de esto es 1 sobre x más 1. Por lo tanto, la integral de dx sobre x más 1 es igual al logaritmo natural de x más 1 más una constante. Por ejemplo. Ese es otro ejercicio que se puede hacer. Y así ya empieza a salir alguna variedad. Si hacen la derivada, pueden hacer la integral y la respuesta es directa. Listo, profe, gracias, ya le comprendí. Perfecto. Y de pronto, profe, ¿no nos quiere regalar un día más para subir los ejercicios hasta el sábado? Un día más. A ver, de mañana me pidieron lo mismo. Les voy a dejar abierto hasta el sábado, ¿ya? Ya, profe, gracias. Hasta el sábado para todos los grupos. Ya no el domingo, porque el domingo tengo que calificar. Sí, profe, gracias. Ya, chicos, ¿alguna otra duda? Entonces, eso sería. Muchas gracias y nos vemos para el examen. No se olviden de reunirse el día jueves. Hasta luego. Ya, profe. Ya, profe, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.